día tendrás la educación que tú querías. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Apreciados estudiantes, reciban un cordialísimo saludo de mi parte. Hago nuevamente mi presentación debido a que la semana anterior pues tuvimos algunos inconvenientes respecto al desplazamiento. Me encontraba un poco alejado de la capital colombiana y no pude acompañarlos en vivo y en directo. En nuestra sesión de hoy, 20 de octubre, pues voy a estar acá con ustedes. Tengo el honor y el orgullo de estar acompañado por el profesor que siempre ha estado conmigo a lo largo de mi trayectoria en la Corporación Universitaria del Caribe. Aprovecho para saludarlo, profe. Profe Juan Felipe, bienvenido y me alegra igualmente que comparta con nosotros. Tenemos además un invitado de lujo, Juan Jacobo. Buenas tardes o días. Tardes. Buenas tardes. Juan Jacobo, cuando llegamos acá, ¿cuánto dinero te dio tu papá? 2000. Listo, 2000. ¿Y cuántos años tienes? 9 años. Listo, el tema central de hoy es precisamente ese, empezar a conocer los números. Como ustedes se dan cuenta, todo es número en el mundo, lo dijo Pitágoras, ¿sí? Toda persona tiene un número de documento de identidad, todos usamos cotidianamente y constantemente los números, y por ese motivo pues quiero proponerles el siguiente reto. La idea es que ustedes encuentren el valor de cada una de las figuras que están ahí. Yo compartí ese reto en el foro de la teleclase y en este momento pues también lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp que tenemos para que ustedes nos den las soluciones y nos indiquen obviamente con una justificación el porqué del valor de la última fila. Como podemos observar, en la primera pues tenemos 3 manzanas y el resultado es 30, en la segunda tenemos manzanas y bananos y el resultado es 18 y así sucesivamente. La idea es que ustedes saquen conclusiones y pues nos digan cuál es el valor de la última fila y por qué. Quiero pues aprovechar además de colocar este tipo de problemas para indicar que en los primeros compromisos que tenemos pues hay una evaluación diagnóstica, hay una evaluación de la unidad, las cuales cierran el próximo 23 de octubre. Quiero pues también motivarlos para que hagan estas actividades debido a que hoy revisé y solamente tenemos uno de los quizzes, lo han respondido 4 personas, el otro 13 personas y somos cerca de 36. Entonces es importante que cumplamos a cabalidad con todas nuestras responsabilidades. Pero además hay otra actividad calificable que son unos ejercicios, son cerca de 30 ejercicios, aproximadamente pues tenemos bastantes sobre operaciones. La idea es esa, como les indicaba en la clase anterior, la idea de nuestro curso es que ustedes logren pues tener esa aptitud numérica para, ¿por qué no?, responder exámenes de estado, para postularse a cargos como hoy en día pues el decreto 1278, el cual reglamenta el ingreso de nuevos maestros a la educación pública, pues se basa en eso. Entonces, también con la participación de nuestro invitado del día de hoy, Juan Jacobo, pues indicarles precisamente lo siguiente. Acá tenemos una estructura de los números reales. Juan Jacobo nos respondió por acá los números naturales. Su respuesta sobre cuánto le había dado el papá estaba expresada en números naturales y su edad también. ¿Listo? Entonces, los números naturales son aquellos números que nos permiten contar, que sirven para expresar cantidades. Dentro de los naturales, pues podemos tener unos números que son los números primos y también los números compuestos. Los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir por 1 y por ellos mismos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el número 2, solamente se puede dividir por 1 y por el mismo, ¿cierto? Es el único número par que es primo
por acá tenemos el número 5. ¿Qué números podrían ser compuestos? De los naturales. Entonces tenemos aquellos que Juan Jacobo nos da un buen número, el 6. El 6 se puede dividir por 1, por el mismo, pero además se puede dividir por 2 y por 3. Entonces el hecho de que tenga 4 divisores ya hace que no sea un número primo, sino que sea un número compuesto. Otro número compuesto, el 8, muy bien. El 8 también nos sirve como ejemplo de número compuesto. Y tenemos otro conjunto numérico muy importante formado por los enteros. Como ustedes se pueden dar cuenta, los enteros están conformados por los naturales, el 0, que en su momento fue un poco complejo de aceptarlo, y los números enteros negativos. Entonces acá tenemos todos los negativos que inicialmente sirvieron para representar las deudas, menos 1, menos 2, menos 3 y así de manera sucesiva. Luego hay otro conjunto totalmente diferente que pues nuestros abuelos lo aprendieron. Si unos son enteros, el antónimo de entero es algo fraccionado, algo quebrado, ¿cierto? Entonces hay diversos tipos de fracciones que son las propias y las impropias. Las propias pues son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Mientras que las impropias son lo contrario, digamos que el numerador es 4 y el denominador es 2, por ejemplo. En esa fracción tenemos el numerador mayor que el denominador. Y esos dos conjuntos enteros, las fracciones, también algunas fracciones negativas, nos generan el conjunto de los racionales. Entonces fíjense que hay una relación de contenencia entre los naturales que están dentro de los enteros que contienen a los naturales pero también al 0 y a los negativos, y están los racionales que son enteros más fracciones. Y hay un conjunto numérico muy hermoso para las matemáticas que son los irracionales. Entonces, en esencia, sobre los irracionales podemos decir que son números como raíz de 2, como raíz de 3, todas las raíces inexactas, y hay unos números muy importantes para las matemáticas como el número el número pi, que representan a este conjunto numérico de los irracionales. Y todos esos, el conjunto de todos esos, ¿sí?, me conforma los números reales. Entonces, esta es una muy breve explicación de algo que tardó más de 2000 años en construirse. No tiene un orden cronológico. La explicación que yo acabo de dar no tiene cronología, porque se cree que los egipcios empezaron a usar estos, por ejemplo, ¿sí? Se cree o se dice que Pitágoras antes de Cristo encontró el número raíz de 2, ¿sí? Entonces no hay una generalidad en cuanto a su cronología y a la forma como se llega al conjunto de los reales, sino más bien pues ahí está pues una explicación muy general sobre ese conjunto numérico. ¿Y por qué? Pues los números obviamente pues son el centro de las matemáticas, son la esencia, ¿cierto?, el lenguaje que nosotros usamos, y realmente sí que lo usamos, y por lo tanto pues hay que aprender a conocerlo, y eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Oiga, mi profe, perdón, lo interrumpo Sí, un señor. momentico. Haciendo referencia a Pitágoras, ¿no? Sí. La escuela pitagórica del siglo V antes de Cristo. Pitágoras escribió en la puerta de entrada, en la puerta de entrada de la escuela pitagórica, dice: aquí no se aceptan personas sino que sepan matemáticas. Exactamente. Algo así, ¿no? Una leyenda Sí, así. sí. Y donde el que entraba a la escuela pitagórica Sí. no era solamente a aprender matemáticas, sino tenía todo un recorrido a nivel del cuerpo donde él lo llamaba como una catarsis, ¿no? Sí. Donde sacaba lo que estaba contaminado y donde duraba como unos 3 o 5 años más o menos para aprender a hacer matemáticas. En efecto, la escuela pitagórica ¿En serio? aportó muchísimo, no solamente a las matemáticas, sino a la concepción de la estética, de la belleza. Ellos tenían realmente el nombre
es una secta pitagórica. Hay un texto de matemáticas bien bonito donde a ellos los llamaban los hijos del diablo, porque se dedicaban a estudiar cosas que al común pues no se le ocurría. Entonces, por ejemplo, Pitágoras, cuando descubrió raíz de 2, que es un número irracional, encontró que al convertirlo a número decimal, las cifras que estaban después de la coma eran infinitas y no tenían una regularidad. Entonces, por ejemplo, la raíz de 2 es 1,41, 43, y ahí siguen infinitos números que no tienen una regularidad, ¿sí? Mientras que si tenemos, por ejemplo, 2 tercios es 0,6666666, y es periódico, mientras que los irracionales no. Y hay por ahí algunas anécdotas en torno a eso. Cuando ellos descubrían algo, querían que fuera un secreto. Y una de las personas que estaban en el grupo de los pitagóricos, en la escuela pitagórica, habló de esos números irracionales y efectivamente hicieron, según los historiadores, un viaje en barco de muchísimos días, y el único que no volvió fue ese que habló de ese secreto. Entonces ellos tenían esa concepción casi que sagrada del número. Pitágoras fue el que dijo todo es número. El letrero puntual de la escuela pitagórica decía: no entre aquí el que no sepa de geometría. Entonces, porque la geometría también es una rama de las matemáticas que en esa época pues tenía muchísimo que ver con, como dice el profe, con la estética, con el desarrollo de sistemas axiomáticos, teoremas y demás. Por eso pues conocemos nosotros el teorema de Pitágoras, el afamado. Además tengo entendido que Tales de Mileto, otro gran pensador, viajó a Macedonia, ¿cierto? Los macedónicos tengo entendido que eran muy sabios también en la parte de geometría, aritmética, matemáticas. Dicen los historiadores que se robó, ¿cierto? Es la figura entre comillas, que se robó toda la parte matemática y la devolvió nuevamente a Grecia, ¿cierto? Y de ahí se creó el teorema el teorema de Tales de Mileto, de dos rectas paralelas cruzadas por una transversal. Comprobando en la pirámide de Egipto, en la Keops, que es la más alta, 140 metros más o menos, dijo que él iba a comprobar que él era igual de alto a la pirámide. Y lo comprobó, y ahí se estructuró el teorema de Tales de Mileto a partir de semejanza. Con la ubicación del sol y con la sombra. Claro. Y con los palos, ¿cómo se llamaría esas figuras? Con las varas, ¿no? Sí, ellos usaban varas y usaban la semejanza de triángulos para todo con base en triángulos. Entonces, es una historia muy bonita, es una historia demasiado, digámoslo así, enriquecedora. Yo, gracias a la intervención del profe, voy a colocarles una lectura matemática, obviamente con mucha simbología, y se la voy a compartir al profe ahora que lo recuerdo, sobre esa historia de las matemáticas y esos problemas griegos que no tienen solución. Si no me la presta, yo lo molesto, porque me interesa. Sí, profe, entonces lo quedamos en deuda. Aquí queda en directo, ¿no? Vale, queda en directo, queda grabado. Una cantidad de testigos, ¿no? Queda en vivo y en directo. Entonces, para nuestros estudiantes tenemos una inquietud, y es: ¿cuánto debe sumarse a 6 para que el resultado sea 3? ¿Cuánto tiene que sumarse al 6 para que el resultado sea 3? Pues fíjense que la respuesta no es un número natural, porque la suma de naturales siempre va a dar un número más grande y así sucesivamente. La respuesta son los números Z, y los números Z son los enteros. Como lo decía al inicio, los números enteros, si nos lo imagináramos como una cajita, vamos a meter ahí en esa cajita los naturales, los negativos y el 0. ¿Listo? Aquí hay una representación de esos números enteros. Fíjense en llaves, o está la recta numérica, el 0, los positivos, pero tengamos en cuenta que acá son saltos, no es la recta completa, sino que son punticos. Entonces, de 0 voy a -1, a -2, a -3. Y ahí podemos encontrar nuestra respuesta a la pregunta. A 6, para que me dé 3, tendría que sumarle -3. ¿En qué se usan los enteros? Pues, por ejemplo, en la temperatura. ¿Cómo se organizan? Por ejemplo, ¿en dónde hace más frío? ¿En -2 grados o en -15 grados? La respuesta es en 15 grados. -15 grados. En -15 grados, ¿cierto? ¿En dónde hay mayor temperatura?
en menos 2 grados, dos ¿cierto? Entonces por grados. eso menos 2 es mayor que menos 15. Fíjense cómo funciona la situación. Si el número negativo es una deuda, ¿cuál deuda me conviene más? Entonces, si alguien 15 grados. te conviene deber 15 o te conviene deber 2. Digamos, en términos prácticos, si tú vas a la tienda y te dicen puedes deber 1 peso o puedes deber 1.000.000 de pesos, ¿tú qué elegirías? 1 peso, un ¿no? peso. 1 peso, ¿cierto? Un 1 peso porque sí. es más fácil de pagar. Claro, es más fácil Entonces de pagar. menos 1 es mayor. En los negativos el que está más alejado Es es el el más alejado es el menor, el más pequeño. ¿Listo? Por ejemplo acá, menos 5 o menos 1000, pues obviamente menos 5 es mayor. ¿Listo? Está más cerca del 0 y es una deuda, digámoslo así, más favorable, ¿cierto? Ahora, fijémonos en algo y es cómo se realizan las operaciones en los números enteros. Tenemos la operación menos 3 más 4. Si tú, Juan Jacobo, debes 3, míralos, acá están dibujados, 3 tarjeticas rojas, y acá tienes 4 para ir a pagar, ¿te sobra o no te sobra? Me sobra. Te sobra, ¿cierto? ¿Y cuánto te sobra? Pues Peso. te sobra 1, ¿cierto? Entonces fíjate que Juan Jacobo nos da ahí la respuesta. Los números enteros, Juan Jacobo es muy pilo, se pueden sumar, se pueden operar y obviamente si debo 3 y tengo 4 para pagar, me va a sobrar 1, ¿cierto? Ahora, menos 6 más 4. Juan Jacobo, debes 6 y ahora tienes 4 para pagar. ¿Quedas debiendo? 2. Quedas debiendo 2. Y ese 2 lo vamos a representar como menos 2, porque es una deuda tuya. Si debes, le colocas el menos antes. Entonces ahí está muy claro. Ahora, ¿qué pasa si tengo 8 y abono 5? Si tengo 8 y abono 5, pues obviamente voy a quedar con 3 a mi favor, ¿cierto? Y por último, si debo 5 y debo 2, ¿qué pasa si tú sumas deudas, Juan Jacobo? ¿Me toca pagar más? Te toca pagar más, ¿cierto? Y ese pagar más es el menos 7. Siete. 7 negativo. Profe, le cuento que me están desplazando. Yo como que no vuelvo dentro de 8 días. Me mandas envías a Juan Jacobo. Lo mismo, acá hay variados ejemplos, bastantes, sobre la suma de negativos. Entonces, si debo 6 y debo 3, debo 9 en total. Ahora, ¿cómo se resuelve la multiplicación? Para la multiplicación, ustedes conocen que hay algo que se llama la ley de los signos. Entonces, acá lo que hacemos es operar los signos de estos dos. Menos por menos es más y 5 por 2 es 10. Y lo mismo acá, menos por más da menos y 8 por 3 es 24. Bien, y ahora para que entremos un poco en materia respecto a la actividad entregable que tienen nuestros estudiantes para esta semana, pues quiero resolver este problema, el cual es uno de los que corresponde a la actividad, es muy similar, si no iguales a los que tenemos. Entonces, para resolverlo, debemos tener en cuenta que hay una jerarquía. Por ejemplo, cuando hay signos de agrupación, nosotros debemos empezar por los que están dentro de esos signos de agrupación. Entonces, vamos a empezar por los paréntesis. En este caso, menos 4, no vamos a resolver nada, más 2, este paréntesis sí lo vamos a resolver, a 5 le quito 3, me quedan 2, más 2, abro corchete, a 3, 3 menos 1, el resultado es 2, bueno, este paréntesis no es necesario, menos 2 más 4, el resultado es 6, y ahí empezamos desde adentro hacia afuera. Ahora pues vamos a continuar, podríamos empezar por esta parte, en el cual vamos a hacer 2 menos 6. Según lo que acabamos de ver, 2 menos 6 nos da menos 4, acá hay un 2, positivo, 2 por 2 lo puedo resolver es 4, positivo, y menos 4, ¿listo? Y allí pues podríamos decir que menos 4 más 4 da 0 y que el resultado de esta operación es sencillamente lo que me da esta parte. Según lo que acabamos de mencionar también, más por menos es menos y 2 por 4 es 8. Y ese sería el resultado de
este polinomio aritmético. En esencia es la aplicación de unas normas básicas de aritmética según lo que ya vimos previamente, pero añadiendo que si tenemos signos de agrupación, primero empezamos por los paréntesis, luego continuamos con los corchetes y por último, si existen, si aparecen, hacemos las llaves. De igual manera, otra cosa muy importante que hay acá y es esto, este 2 no tiene un operador en medio respecto al paréntesis. Siempre vamos a considerar que ese 2 está multiplicando lo que está en el paréntesis. Así como acá, este 2 está multiplicando lo que está dentro de ese corchete. Entonces la idea es resolver primero estos dos para posteriormente hacer la multiplicación. Lo mismo que hicimos acá. Primero resolver esto que está acá, esto que está acá, resolver esto para posteriormente multiplicarlo por 2. No sé si vamos muy a la carrera o vamos bien. ¿Qué dicen nuestros estudiantes? No, o sea, suena muy fácil, ¿no? Sí. De todas maneras, esa es la regla, ¿cierto? Ajá, Primero sí. los paréntesis, después los ¿cómo se llama la llave? Ujú, y sí. después los corchetes. Esa es la ley. Sí, sí, Esa la regla es, normativa. no, al revés. Primero los corchetes, que son estos, y de últimas las llaves, de adentro hacia afuera. Acá algunos de nuestros estudiantes nos mencionan algunas respuestas, profe, me gustaría como Exactamente, sí, señor. hacer un par en este momento y escucharlos a través de usted. Entonces, César Dayanis B. ajá, ¿qué nos dice? Dice, porque el banano equivale al 4, pero En la última debe ser. en la última fila tiene 3, y el coco 1, y la manzana 10, igual 14. Entonces, César Eloy Díaz. Buenas tardes, profe. Disculpas por llegar tarde a la teleclase, pero tuve un inconveniente. Gracias. Vale, entonces tenemos ahí una intervención muy importante de nuestra compañera Dayanis, quien nos indica que el valor de la última fila es 14. Ella previamente dijo 16, pero se dio cuenta después de que había algo ahí que no andaba bien, ¿cierto? Vamos a retomar la imagen sobre el final para, pues para ver si nuestra compañera tiene la razón. Entonces hay algunos temas a trabajar, los números racionales, los números irracionales y los números reales. Espero que esto sea muy claro para todos ustedes porque pues es de vital importancia. Vamos con los números racionales. Los números racionales realmente pues son fracciones que representan una división. Acá nosotros estamos viendo la división de 3 en 4 y acá tenemos 3 cuartos. Entonces, por ejemplo, nuestro invitado de hoy, Juan Jacobo, si tiene una chocolatina y la parte en 4 partes y se come 3, pues ahí está representando la fracción 3 cuartos. Fíjense, 1, 2, 3, 4 partes, ¿cierto? Y se comen esas 3 que están en azul. ¿Cuánto queda? Queda una partecita. Y como la partimos en 4 partes, quedaría un cuarto, ¿cierto? Ahora, esos son los números racionales. ¿Cómo sería 7 cuartos de chocolatina, Juan Jacobo? ¿Será que nos alcanza con una sola chocolatina para comernos 7 pedazos? No, tendríamos que pedirle plata al papá y comprar otra chocolatina. Entonces vamos a comprar otra chocolatina porque la magia de la tecnología está acá. ¿La ves ahí? Sí, Otra ahí chocolatina. apareciendo. Y ahora la vamos a partir también en 4 partes y ya nos podemos comer 7 partes. Por eso esa fracción la llamamos al principio impropia, porque necesitamos otra unidad para representarla. Eso lo estoy viendo en el colegio. Eso lo está viendo en el colegio, porque este curso es de matemática básica. Pero vamos a ver si lo de ahorita lo está viendo en el colegio. Entonces ahí tenemos una chocolatina completa y 3 cuartos de la siguiente. ¿Listo? Está muy bien, Juan Jacobo. Ahora, los números racionales, como dijimos anteriormente, son fracciones, pero también fracciones que contienen a los números enteros y a los naturales. Entonces acá tenemos cómo representar la fracción 1/3, pues es ese pedacito que está señalado en este momento en la presentación,
este pedacito que está acá es 1/3 y 1/3 queda ahí donde está ese puntico. ¿Listo? Ahora, ¿dónde queda 7/4? 7/4 queda en la parte izquierda, en la parte negativa, y a partir del 0 contamos 7 cuadritos hacia la izquierda. Entonces quedaría exactamente acá. Acá un problemilla, el 0 está corrido, el 0 realmente le corresponde a este punto, el -1 a este punto y el -2 a este punto. Entonces lo que hacemos es partir la unidad en 4 partes, las unidades que requieran en 4 partes, para después dar 7 saltos. Acá van 4 saltos y el séptimo salto lo completo acá. Y ahí queda -7/4. ¿Qué hace uno en una situación, por ejemplo, como nuestro compañero Fernando Yate, que dice que está desde Dubái y nos sigue desde allá? Cuando uno tiene dólares, euros y pesos, ¿uno qué es lo que hace normalmente? Pues tratar de convertir a una misma unidad, y eso es lo que permiten precisamente las fracciones o los números racionales. Ahora, hay algo muy importante en las fracciones y en los racionales, y son las fracciones equivalentes. Todos los fraccionarios tienen infinitas equivalentes. Por ejemplo, 1/2 es equivalente a 2/4, 2/4 es equivalente a 4/8, 1/2 es equivalente a 3/6 y así sucesivamente. Es decir, hay muchos parientes que se pueden representar de otra manera. Y así sucesivamente con la simplificación. 30/18 lo puedo dividir numerador y denominador por 3 y el resultado es 10/6. 10/6 es equivalente a 30/18. Es la misma fracción pero representada de otra manera. Lo mismo, 10/6 es equivalente a 5/3. Entre sí son equivalentes. Ahora, una parte importantísima que está en la actividad es cómo se suma y cómo se resta en los números racionales. Entonces hay dos opciones. Si los números son, las fracciones son homogéneas, podemos dejar el mismo denominador y operar sencillamente 2 con -4, con -1, con +9. Pero si fueran con denominadores diferentes, nos enfrentamos al mismo problema de los euros, los dólares y los pesos. Tenemos que buscar equivalencias en común para poder hacer la operación. ¿Será cierto lo que está en pantalla en la parte inferior derecha? Eso no es cierto, no podemos operar las fracciones de esa manera. Entonces hay que recurrir a varios métodos. Las fracciones se pueden resolver en X, entonces acá está claro que para resolver 3/4 menos 6/5 podemos hacer 4 por 5 que es 20, 3 por 5 que es 15, 6 por 4 que es 24 y 15 menos 24 nos da -9, es decir, -9/20. Negativo, ¿cierto? Porque si tenemos 15 pero debemos 24 vamos a quedar debiendo, ¿cierto? Entonces esos son los números enteros. Si la operación tiene más términos, pues este método no es tan práctico, podemos recurrir al siguiente. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Acá podríamos encontrar un denominador común para estos que están acá, es decir, un número que esté en la tabla del 3, del 2 y del 6. Lo podemos encontrar muy fácil, es el 6 está en la tabla del 3, en la tabla del 2 y en la tabla del 6. Luego, pues vamos a dividir 6 entre 3, ¿listo? Entonces 6 dividido entre 3, el resultado de eso es 2, y 2 lo voy a multiplicar por 5, eso nos da 5 por 2, 10, más. Ahora vamos a hacer lo mismo, 6 dividido en 2 nos da 4, entonces 4 por 8, 32, menos 6 dividido en 6 nos da 1, entonces vamos a multiplicar 2 por 1, 2 por 1 es 2, y ahora pues vamos a hacer la operación de 32 más 10 da 42, 42 menos 2 nos da 40 sobre 6, y pues lo podemos simplificar. Simplificar, dividir por 2, entonces 40 dividido 2, 20, 6 dividido 2 es 3, o sea que el resultado de esta operación es 20 tercios. ¿Listo? Y pues fíjense en esa particularidad, si usted dividiera 20 en 3 nos da 6,33333, que era lo que decía con los racionales, que tienen un periodo, mientras que los irracionales no tienen esa característica o esa condición.
¿Listo? Entonces, así podríamos sumar o restar las fracciones, pero resulta que las fracciones también funcionan como operadores. Entonces, por ejemplo, 3/5 de 15 dulces, ¿a cuánto equivalen? Entonces, fíjense que no es necesariamente para hacer operaciones y demás, sino que permiten hallar las partes de un todo. Entonces, por ejemplo, acá, si tenemos 15 dulces, Juan Jacobo, y nos comemos 3/5, no 3, sino 3/5, tendríamos que tomar esos 15 dulces y dividirlos en 5 grupos iguales, porque son 3/5. Y ahora podríamos comernos 3 grupitos de los que están ahí. O sea que esos 9 dulces equivalen, esos 9 dulces que están ahí, equivalen a los 3/5, ¿cierto? Y esa sería una manera para hallarlos. O lo que podríamos hacer es esto: 3 por 15 da 45, dividido 5, 9. Sería otra manera para encontrar la fracción de un número. Tenemos un problema y es el siguiente. Este problema está relacionado con la repartición en fracciones, pero lo vamos a dejar en stand-by por este momento porque me gustaría ir a acá, y es algunos problemas que ustedes tienen con la tarea. Entonces ahí en el grupo ustedes me manifestaron que hay algunos puntos de la tarea y voy a empezar por allí. El compañero Wilder Rivera, voy a sacar un espacio acá en la pantalla, nos hizo una inquietud puntual. Entonces vamos a dividir la pantalla en un ejercicio que quise proponer, pero vamos a tomar el ejercicio 29 para el compañero 28 y 29. Entonces, él tenía una inquietud por la forma de resolver el ejercicio menos 2 séptimos elevado al cuadrado, y en otro paréntesis teníamos lo mismo, menos 2 séptimos, pero esta vez estaba elevado a la menos 5. ¿Qué podemos hacer ahí? Para el compañero y para todos los demás que participaron muy activamente en ese grupo que conformamos, acá hay algo, y es que digámoslo así, las potencias tienen la misma base, o sea, tenemos menos 2 séptimos y menos 2 séptimos. Entonces lo que podemos hacer es dejar la misma base, ¿listo? Menos 2 séptimos, y vamos a hacer la suma de sus exponentes. El resultado de sumar 2 con menos 5 nos da menos 3. ¿Listo? Y ahí tenemos una representación de un posible resultado. Pero ¿cuál es la idea? Que los exponentes no sean negativos. Entonces lo que nosotros podemos hacer para resolver este tipo de operaciones que quedan con exponentes negativos es dejar la fracción intercambiando el numerador y el denominador, pero ahora lo puedo colocar el exponente positivo. Esa es una de las propiedades de la potenciación. Y finalmente pues ya puedo resolver 7 a la 3 y 2 a la 3, es decir, la operación que está acá es menos 7 medios por menos 7 medios y otra vez por menos 7 medios, 3 veces. Efectivamente, en el signo del resultado, pues menos por menos es más, por menos da menos, entonces el resultado final va a ser negativo, ¿listo? Y 7 por 7, 49, 49 por 7 nos da 243, y 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y ese sería nuestro resultado para ese ejercicio. Él me preguntó por uno muy similar, pero pues ese se los dejamos de tarea para que cada uno lo realice. Y pues finalmente teníamos propuesto este ejercicio, este problema, y está directamente en la actividad. Según lo que dijimos al inicio, debemos empezar de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces esto nos daría 2, abro corchete, este 3/4 pues aún no lo puedo resolver con ninguno, más, y aquí sí podemos resolver 2/5,
menos 3/4, ¿cierto? Vamos a borrar por acá, vamos a borrar el problema anterior para tomar este espacio como una especie de hoja de operaciones, la cual es muy importante. Algunos me preguntaban que si esa actividad era con procesos o solamente se necesita el resultado. Obviamente lo más importante de la actividad son los procedimientos para mirar ustedes cómo están pensando. Entonces vamos a hacer la operación 2/5 menos 3/4. Entonces Juan Jacobo nos puede ayudar ahí. 5 por 4. 5 por 4. 5 por 4, 20. 20. 2 por 4. Por 4, Se demoró. 8. Y 3 por 5. 15. 15. Listo, vamos conectados. Y 8 menos 15 nos da menos 7. Menos 7 veinteavos. Eso ya lo puedo colocar acá. Entre paréntesis. Menos 7 veinteavos. Y ahora tengo que dividirlo con 7 décimos y al final sumarle 1. Cierro corchetes. ¿Qué sigue? En la jerarquía de las operaciones, tengan muy en cuenta esto, primero van las divisiones y las multiplicaciones y de última las sumas y restas. Es decir, yo no puedo operar esto con esto porque hay una división de por medio. Entonces es necesario resolver primero esta partecita. Entonces vamos a escribir el resto. 2 corchete, 3/4, más, bueno, ahorita vamos a mirar finalmente si es más o no. El resultado de esta operación, esa división, vamos a multiplicar los signos, menos por más da menos. Y la división la podemos efectuar multiplicando en x, 7 por 10 es 70, sobre 20 por 7 es 140. ¿Listo? 140. Entonces ahí podemos tener nuestro resultado. 140. ¿Listo? Y finalmente más 1 y cierro corchetes. Bueno, vamos a continuar, pero quiero que ustedes lo terminen en casa porque el tiempo se nos agota. Ustedes van a hacer la operación de esos 3 que ya sabemos cómo. Por ejemplo, acá más por menos es menos. Entonces nos quedaría 2, abro corchete, 3/4, más por menos dijimos es menos. Acá puedo simplificar, el 0 se puede simplificar y acá nos queda 1/2 más 1. ¿Listo? Y ahí podemos hacer esa operación y finalmente multiplicarlo por 2. No lo olviden, multiplicar por 2 al final. El tiempo pues se nos agota un poco. Yo realmente quiero agradecer y felicitar a los compañeros que participaron activamente. Quisiera volver al primer problema. En ese primer problema ustedes participaron muy activamente y eso me gusta bastante. Entonces efectivamente tiene la razón 0. nuestra compañera Yesenia, si no estoy mal, quien dice que el resultado es 14, porque efectivamente acá solamente tenemos medio coco y tenemos solamente 3 bananos, según la imagen, y eso hace que el resultado sea 14. ¿Listo? Yo sé cuánto Tengan valen en las cuenta, por manzanas. favor, los distractores que suelen presentarse entonces en ese tipo de situaciones. Les agradezco por su participación y también a Juan Jacobo, porque fue una sorpresa tenerlo hoy y tan participativo. Y al profe también, No, muchísimas profe, gracias con por su muchísimo aporte. gusto y gracias por esa invitación. No, a ustedes. Hasta pronto y que tengan Bendiciones. un feliz fin de semana y los espero muy Hasta puntuales. luego, hasta luego, hasta luego. Sí.